Doctor Juan Ramón de la Fuente. Nace el 5 de septiembre de 1951 en la Ciudad de México, hijo del connotado psiquiatra Ramón de la Fuente y la historiadora e investigadora Beatriz Ramírez de la Fuente. Es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la cual años después se volvería director. Posteriormente se especializa en psiquiatría en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, en Estados Unidos. En 1989 recibe el premio de la Academia Mexicana de Ciencias y posteriormente sería nombrado director de esa misma del año 1996 al año 1997. En 1994 ingresa al sector público cuando el presidente Ernesto Zedillo lo nombra secretario de Salud. El doctor Juan Ramón de la Fuente ha sido 2 veces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el periodo 99-2003 y 2003-2007. Sin duda, uno de los cargos más importantes en su vida profesional. Cabe destacar que dentro de estos periodos logró que la Universidad Nacional Autónoma de México, después de una huelga, fuera la mejor de Iberoamérica y además conseguir la declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad en la UNESCO de Ciudad Universitaria. En el 2007, forma parte de la Junta de Gobierno de la Universidad de las Naciones Unidas y del Consejo de Naciones Unidas. Actualmente es presidente de la Asociación Internacional de Universidades y miembro del Instituto Cervantes de España, además de ser el presidente del Consejo Directivo de Aspen Institute. El doctor Juan Ramón de la Fuente es uno de los personajes de mayor influencia en México y el mundo, además de ser multipremiado por su nutrida trayectoria. Entre sus premios se encuentran Premio Miguel Alemán Valdés, Premio Eberto Castillo, Premio en Ciencias Naturales de la Academia de Investigación Científica, además de nombramientos honoris causa por las universidades Ricardo Palma de Lima, Nacional de Colombia, La Habana, San Carlos de Guatemala, Autónoma de Sinaloa, Montreal, Autónoma de Santo Domingo, Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Alcalá de Henares, Estatal Lomonosov de Moscú, entre otras. Además ha publicado más de 200 trabajos de investigación sobre medicina y ha colaborado en la edición de libros como Salud Mental y Medicina Psicológica, La Educación Médica, entre muchos otros más. La trayectoria del doctor Juan Ramón de la Fuente es muy amplia y en este recuento solo mostramos una parte de toda su vida profesional. Son espacios que nos damos en la sociedad para crecer individual y colectivamente. Cuando digo educación, pienso en un mecanismo para eliminar la injusticia. Me da mucho gusto poder estar esta tarde en este salón emblemático, por muchas razones, empezando por su nombre, por supuesto. Qué falta nos hace en estos tiempos recordar a una figura como la del presidente Juárez. Y nos hace falta por muchas razones, por eso no hay que olvidarlo nunca. Nos hace falta el recuperar la ética en el servicio público. Nos hacen falta políticos que se sientan orgullosos de poder vivir en la honrosa medianía con la que vivió el presidente Juárez, antes y después de haber tenido la investidura presidencial. Nos hace falta gente que, como él, tenga una visión clara de lo que el país requería en su momento. Que, por cierto, muchas de las cosas que se requerían en ese momento se siguen requiriendo. Y esto es quizá parte de lo que empieza a explicar lo que ya nos decía, muy bien dicho, por cierto, Armando, esta molestia, este malestar que percibes y que todos de alguna manera
percibimos porque lo compartimos, no solamente porque lo observamos en terceras personas, todos porque de alguna manera también lo sentimos y porque a veces no sabemos bien a bien qué hacer o cómo proceder. Y ahí hay que buscar siempre fuentes que puedan ser de inspiración, y Juárez es una de ellas. Juárez vuelve una y otra vez, aunque no les guste a algunos, aunque algunos lo sacaron del despacho presidencial, aunque ya no se usa mucho rendirle homenaje, aunque los efemérides con el que se le recuerda precisamente en estos tiempos, en estos días, ahora se desplazan, como muchas otras de nuestras fiestas, al lunes más cercano. Me parece que si eso va perdiendo la memoria de algunas de nuestras mejores banderas y de nuestros mejores símbolos, no es una medida que ayude, porque hay que mantener vivos algunos de esos valores y algunos de esas banderas y algunos de esos principios, porque nos hacen falta. Si no nos hicieran falta, quizá podría aceptar yo con mejores argumentos que pudieran tomarse estas medidas administrativas, pero diluyen lo otro y eso no es bueno. Los jóvenes, sobre todo los jóvenes, deben saber que detrás de lo que hoy tenemos en este país ha habido gestas heroicas, ha habido personajes que verdaderamente cambiaron el curso de la historia. Ha habido mucha gente buena y mucha gente generosa y mucha gente que ha dado y da su vida por tratar de contribuir a la construcción de una mejor sociedad. Y a ellos son a los que hay que recurrir cuando vivimos tiempos como los actuales, de desencanto, de indignación, de molestia, de hartazgo, de indiferencia, porque lo peor que puede ocurrir es que como resultado de todo ello, en efecto, lo que prevalezca es la indiferencia. Y precisamente por eso hoy son tiempos para que en la reflexión tomemos como una primera decisión seguir participando y seguir estando ahí donde los demócratas sabemos estar, en las urnas, para empezar. Y ahí viene ya pronto un ejercicio para todos nosotros que puede ser mucho más importante de lo que parece. Contrario a lo que han dicho algunos amigos míos inclusive, gente respetable, algunos de ellos, yo sí creo que hay que ir a votar. Yo no creo que la democracia mexicana gane nada no yendo a votar. Yo no creo que una alternativa sea boicotear la elección. Hay que ir a votar y hay que llevar a los nuestros a votar. Hay que llevar a votar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros familiares, porque es votando como podemos recuperar el terreno que pensamos que puede ser más fértil de lo que actualmente es. Porque el voto sigue siendo el instrumento por excelencia de los demócratas. Y porque la única manera como podemos mejorar nuestra democracia es contribuyendo a la democracia, ejerciendo nuestros derechos que una democracia nos concede, no renunciando a ellos. Renunciar
a ese derecho puede ser a título estrictamente personal una decisión respetable, pero no la comparto, porque es tirar un derecho que tampoco se nos dio de manera graciosa. El sufragio efectivo también se ganó con sangre y también se ganó con muertes y también se ganó cuando este pueblo nuestro, sufrido y tolerante, dijo ya basta a una dictadura a finales del siglo pasado. ¿Por qué vamos a renunciar a ese derecho? Es traicionarlos también a ellos, es traicionar a los que murieron porque tengamos ahora ese derecho. Por eso hay que ir a votar por quien queramos, por quien pensemos que es la mejor o la menos mala de las opciones, porque también puede ser el caso. No todas las candidaturas pueden resultar atractivas, no todas pueden resultar siquiera interesantes. Y puede tener sentido en algún momento dado ir a votar y ahí nulificar el voto, que también se cuenta. Si es que de plano pensamos que ninguna de las opciones merece nuestro apoyo. Yo creo que siempre podemos encontrar una o más que lo merezca. Esa me parece que es la experiencia natural. Insisto, si no como la mejor, a veces sí, como la menos mala de todas, que por estar ahí acaba por no ser tan mala. Y entonces tiene sentido aún el voto en esas circunstancias. Tiene más sentido que el no ir, tiene más sentido que el no hacerlo. Empecé por ahí porque la introducción que hizo Armando me pareció que era el contexto en el que nos la había dejado. ¿Cómo podemos ver hacia adelante a pesar de esta circunstancia difícil y ver hacia adelante con optimismo? ¿Qué hay que hacer? No tengo las respuestas contundentes. Si alguien viene y les dice que las tiene, no le crean. Está inventando. Lo que tengo son algunas reflexiones para compartir. Cada uno va a tener que encontrar esa puerta al futuro, cada uno va a tener que abrirla y cada uno va a tener que atreverse a incursionar en el futuro para tratar de tener unas condiciones mejores de las que ahora tenemos. Yo sigo pensando que un camino ineludible te lo ofrece siempre la educación. La educación debe seguir siendo la primera de las prioridades que debemos tener en nuestra mente como ciudadanos, porque es la primera que tenemos también como padres de familia, porque es la primera que tenemos también cuando pensamos en cómo pueden mejorar las cosas en un futuro no tan distante. Porque cada vez se consolida más como la gran verdad de nuestro tiempo. La educación es fundamental para el desarrollo. Sin educación de calidad, es poco probable que una sociedad pueda alcanzar un desarrollo más justo. Y por más justo empiezo por decir menos desigual. El otro gran tema de nuestro tiempo, la desigualdad. ¿Cómo abatir la desigualdad? Algo que ha quedado cada vez más claro es que el camino más rentable para abatir la desigualdad
es la educación de calidad. La posibilidad de ofrecerle a todos, sin excepción, a todos los niños y los jóvenes, que puedan formarse y realizarse plenamente en este mundo que ya es, sin duda, esa aldea global. Hoy México, por supuesto, es México. El Estado de México es el Estado de México, pero al mismo tiempo es en buena medida el mundo interdependiente, porque ya todo es interdependencia, porque ya no hay aislamiento. Pero no solo es fundamental para este desarrollo menos desigual, porque la educación en el fondo es un estímulo formidable para la innovación, para la creatividad. Y entonces, lo que ha ocurrido es que algunos países se han dado cuenta que esa creatividad, que esa capacidad de innovación tiene un enorme valor económico. Es decir, la educación cuesta, pero acaba costándole mucho más a un país, a una región, a una familia o a un individuo no educarse. Hoy en día, el costo más alto de todo no está en el huevo, a pesar de que ha subido exorbitantemente y, a mi modo de ver, injustificadamente en estos días. El costo más alto sigue estando en no tener acceso a la educación. El objetivo tiene que ser que la gente viva mejor. Ese sí es un objetivo. Ahora, que para eso necesito que haya más recursos y que haya crecimiento económico, está bien. Entonces eso ya no fue un fin, ese es un medio para alcanzar un fin. El crecimiento económico tiene sentido si se va a usar para que la gente mejore sus condiciones de vida. Si no, para manejar una estadística me parece que no tiene absolutamente ningún sentido. Porque entonces esa estadística la suben, la bajan, no importa. El objetivo no puede ser ese. Ese es un instrumento para alcanzar un objetivo, pero no es el objetivo. Pienso que otro elemento que debemos de tener muy en cuenta es que si no tenemos esa educación de una forma más generalizada, si no tenemos ese estímulo para la creatividad, para la innovación, que vaya que si en México somos talentosos. Yo le digo a mis alumnos, miren, a lo mejor no tenemos los recursos para competir con nuestros vecinos del norte y con otras grandes potencias, pero ustedes tienen las mismas neuronas que los estudiantes en las mejores universidades de Boston y de California y en París y en Londres, porque las tienen. No hay ningún estudio que muestre que los mexicanos tengamos menos neuronas. Lo que hace la diferencia es qué tanto hemos ido estimulando esas neuronas, qué tanto las vamos nutriendo de educación, de conocimientos, de cultura, porque eso sí hace una diferencia. Y cuando algunos estudiantes, por fortuna muchos, logran trascender las fronteras, brillan y destacan como los mejores del mundo. Esa es la prueba que yo uso como prueba irrefutable, que el día que en este país tengamos un sistema educativo de calidad, ese día este país se transforma. Este país explota, sí, pero no para una insurrección social, explota para cambiar el modelo económico,
para meternos en la economía del conocimiento y para generar un sistema de vida diferente. Educación con progreso y desarrollo, pero también con justicia y con democracia. Esa es la ecuación, señoras y señores. Ese es la ruta crítica, esa es la carta de navegación del país. Complicada, sí, muy complicada. Imposible, no. No es imposible. Si la gente es educada de manera adecuada, puede pensar mejor. Yo no tengo la menor duda. Y esto lo constatas una y otra vez cuando vas ¿a dónde? A las universidades. Por eso es tan importante seguir promoviendo y creando no solamente más, sino más y mejores universidades. ¿Qué pasa en una universidad? Te das cuenta que la mayoría de la gente en esa institución piensa mejor. ¿Y por qué piensan mejor los jóvenes universitarios? Y los no tan jóvenes, pero que son universitarios. Pues porque están educados. Y ese es lo que hace, eso es lo que explica el desarrollo de muchos países. Pero decíamos desarrollo sí, pero con justicia, ¿verdad? Con justicia, entre otras cosas. Con justicia, porque sin justicia no hay desarrollo que valga. Y yo estoy convencido que cuando la política se sustenta en la justicia y la justicia se aplica por igual para todos, las decisiones que se tomen, aunque puedan afectar a algunos, son lo menos injustas que puede haber. Ya quienes con frecuencia nos dicen que no se les puede escuchar porque no saben hablar con mesura, habría que recordarles que la tolerancia es la única expresión humanista de la política que yo conozco. Si no hay tolerancia, la política deja de ser humanista, y si la política deja de ser humanista, deja de ser democrática. Tenemos el derecho a disentir, así como tenemos el derecho a votar. Este es otro derecho de las democracias que no debemos dejar de defender. Y disentir, sí, por supuesto, es una expresión de libertad. Por eso preocupa, por eso molesta, por eso irrita cuando vemos que alguien que disiente es de alguna manera reprimido. Alguien que disiente pierde su trabajo. Alguien que disiente ya no es bien recibido. Eso es una expresión de autoritarismo. Y también debemos de reconocer que tenemos el derecho a coincidir y que coincidir no es necesariamente un acto de lambisconería, no es necesariamente el querer quedar bien con el de arriba. Coincidir es también una expresión legítima de la razón. Por eso una democracia, una institución, avanza cuando hay espacio para disentir y cuando hay espacio para coincidir. Nada más faltaba que nunca coincidiéramos en nada con nuestros adversarios. Por supuesto que hay puntos de coincidencia, a veces no tantos como uno quisiera, pero también forma parte del trabajo social y del trabajo político, buscar coincidencias y aceptar discrepancias. Y así como lo uno no tiene que ser
motivo de festinar en exceso las cosas, lo otro no debe ser motivo de reprimir a quien no coincide con nosotros. A mí me preocupa cuando se cierra el derecho a disentir. Esa sí me preocupa más de lo que les preocupa en general a otros, porque creo que es una muestra de intolerancia, porque creo que cuando se cierra el derecho a disentir, lo que estamos viviendo es una regresión democrática. Nos estamos yendo para atrás. Y a veces también me preocupa cómo en la vida pública y en la política hay una suerte de decadencia de las palabras. Como que hemos dejado de creer en el valor de la palabra. Y esta es una crisis de más fondo. Porque si no creemos en la palabra, ¿en qué creemos? Por eso hay que recuperar el valor de la palabra. Para eso, por supuesto, hay que empezar por hablar con la verdad. La palabra no puede ganar credibilidad mientras esté sustentada en la simulación y en la farsa. Pero la mentira es algo más grave que la simple falta de ética, que ya de por sí es de consecuencias. Decía una filósofa alemana extraordinariamente brillante, Hannah Arendt, que la violencia siempre iba precedida de la mentira. Y si lo analizamos en el contexto de nuestro país, analícelo cada uno de ustedes y verá cuán cierto es. La violencia siempre va precedida de la mentira. Parece que son compañeras indisolubles. Y por eso, en los estados autoritarios, lo que predomina es el poder de la mentira. Y por eso necesitamos en los estados democráticos recuperar la calidad y la credibilidad de la palabra. Derechos humanos, tolerancia, capacidad de disentir y de discrepar, justicia y como telón de fondo la educación. La educación, y debo agregar, la cultura, que también es algo que va de la mano de la educación. Pero la cultura es mucho más que una expresión de algunos espíritus sublimes. Yo estoy convencido, señoras, señores diputados, legisladores, que la cultura es el lugar donde se concentran las fuerzas que pueden hacer cambiar la realidad. Que lo que una plataforma liberal, progresista, democrática y de izquierda moderna debería tener como primicia principalísima sería una muy agresiva política cultural. Hacer de la cultura el espacio de convivencia, hacer de la cultura el espacio de reflexión. La cultura nos democratiza, la cultura nos hace iguales, la cultura nos permite convivir, nos permite ilustrarnos de manera simultánea. La cultura nos invita a dialogar, a discutir, a coincidir y a disentir.
en muchos países que han tenido avances importantes en su sistema de justicia y su vida democrática, la cultura ha sido ese espacio donde se concentran, insisto, las fuerzas que pueden hacer cambiar la realidad. Por eso son importantes los escritores, por eso son importantes los pintores, por eso son importantes los poetas, por eso son importantes los directores de teatro y los directores de cine. Por eso es importante González Iñárritu y Cuarón, igual que Mario Molina y que los que están en el campo de las ciencias. La cultura es una palanca poderosa. Nadie que va a un buen concierto de música culta sale con el mismo espíritu con el que entró. Nadie de los que van a una buena obra de teatro, así sea de estas que te sacuden por lo duro y por la rudeza con la que te presentan la realidad, sale igual que como entró. Finalmente, concluiría tratando de resumir esta reflexión más que conferencia, en las que me he permitido compartirles mis ideas y mis puntos de vista, que la clave en la que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en los próximos meses y años es la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho. Sin esto resuelto, no vamos a poder lograr todo lo demás que queríamos lograr. Educación, cultura, justicia, crecimiento con empleo digno, con más igualdad. Necesitamos un Estado democrático de derecho que funcione. Y para ello es importante que en un país como México se activen muchos resortes, que se mantenga viva la crítica, porque la crítica no es otra cosa más que la forma, la manera de descubrir y de evaluar al poder. Alguien tiene que evaluar al poder y eso le toca a la crítica. Y la crítica puede estar en muchos lados, en los medios, en las legislaturas, en las ONGs, en las organizaciones ciudadanas, en los sistemas educativos, porque a ninguna democracia le conviene vivir sin crítica. A ninguna democracia le conviene vivir sin oposición. Por eso la crítica debe de consolidarse en nuestra democracia y creo que la oposición debe salir del eclipse que la ha cubierto en buena medida en los últimos tiempos. No hay, como ven, señoras, señores, fórmulas únicas. Yo no las tengo y les insistiría, si alguien viene y se las plantea, pues no le crean, porque es poco probable que les esté diciendo toda la verdad. Es una ecuación compleja y yo lo único que me he permitido hacer esta tarde es compartir con ustedes algunos de estos elementos, algunos de estos rasgos que creo que nos permiten tener una imagen general de dónde estamos y no perder ni el entusiasmo ni la fe y no renunciar a nuestros derechos. Y hay que ir a ejercerlos cuando vengan, ejercer el derecho a disentir, ejercer el derecho a la crítica, ejercer el derecho al voto, ejercer el derecho a coincidir, tratar de ejercer el derecho a la educación y tratar de construir una sociedad mejor educada, más culta, más creativa, que pueda meternos en un modelo de desarrollo menos desigual y menos injusto. Muchas gracias.